Hola chilenos, bienvenidos al segundo capítulo de Chileno en Australia, que se va a llamar He llegado a Australia, ¿ahora qué? La llegada al país. Si este es tu primer viaje solo o es la primera vez que viajas fuera del país, te puede ser un poco difícil o tener mucho miedo de cómo llegar desde el aeropuerto recién salido de tu casa, de tu país, a tu hostal. Yo acá te voy a dar todos los datos paso a paso para que llegues derechito al hostal y no tengas miedo. No es tan difícil. Cuando llegues a Australia, sin importar que llegues a Sydney o a Melbourne, siempre van a haber maneras similares de llegar desde el aeropuerto a los centros de las respectivas ciudades. Vas a poder irte en taxi, vas a poder irte en los transfer, vas a poder irte en los buses. Y finalmente también te puedes ir en transporte público. Yo no te recomiendo los taxis porque al igual que en nuestro país los taxistas te van a tratar de engañar, siempre te van a tratar de engañar. Lo mismo con los buses y los transfer, son bastante caros. Voy a dejar los links abajo para que vean los precios y se vayan actualizando de cuánto cuesta cada uno. Y en general lo que siempre recomendamos es el transporte público. Toma un poco más de tiempo, pero es lo más económico. Para llegar desde tu vuelo al centro de Sydney por transporte público, todos los vuelos internacionales llegan al Terminal 1. Debajo del Terminal 1 está la estación de metro, así que solo debes buscarla, bajar las escaleras y llegar a la estación, buscar la boletería y si te quedas en Sydney, comprar tu tarjeta Opal, y si vas a pasar, si es solo de paso, tienes que comprar unos boletos de papel. Ahí puedes tomar el tren o el metro que te va a dejar en el centro de la ciudad. Hay una estación que es muy conocida, que es la estación central, que es donde están la mayoría de los backpackers localizados. Y listo, por $16 y como en 20 minutos ya vas a llegar al centro de la ciudad. Si vienes a Melbourne, como lo hice yo, y compraste un vuelo directo Chile-Melbourne, tienes derecho a usar un bus que conecta ciertos terminales gratuitamente. Si además llegaste a Sydney y después para viajar a Melbourne lo compraste en Qantas, también tienes derecho a usar este bus que conecta el terminal internacional a los terminales nacionales. Este bus es gratuito. Si compraron su pasaje separado de Sydney a Melbourne, tengan cuidado con el equipaje. Como lo dije en el video anterior, en los vuelos internacionales se permiten 46 kilos por pasajeros, pero en los vuelos nacionales son solo 23. Así que no traigan tanto equipaje abajo o estén preparados para pagar un sobrecargo. Cuando lleguen a Melbourne, también pueden tomar un taxi que les va a salir alrededor de $50 o más, porque si te engañan te pueden salir más. Un transfer que te puede salir entre $40 y $45. El Skybus, que es un bus que te puede salir ida 18 y de vuelta $30. Y finalmente el transporte público. Para tomar el transporte público, tienes que llegar al Terminal 1, desde donde sea que llegues. Llegando al Terminal 1 tienes que buscar la Myki, que es como la tarjeta VIP. Acá no existe el sistema de los papeles, solo es Myki, así que tienes que comprarla. Compras la Myki, tienes que salir a la calle y buscar el bus 901. El 901 tú te subes y le explicas al chofer que te quieres que bajar en la estación de tren Broadmeadows. Son como 10 minutos que va a andar el bus hacia la estación de metros. En la estación de metro Broadmeadows, ahí tienes que tomar el tren en dirección a la City. Ese tramo es más largo, creo que dura como una media hora. En total, entre que sales del aeropuerto y llegas al centro de la ciudad, te va a tomar unos 45 minutos y te va a costar $6. Aquí tienes que recordar que en el bus, cuando tengas tu Myki cargada, tienes que tocar al principio y tocar al bajar. Lo mismo en el metro, vas a tener que tocar al principio y tocar al bajar. La única excepción en Melbourne son los tramos, que solo tocas al principio. Cuando lleguen a sus respectivos ciudades, al centro de la ciudad donde quieren llegar, sea Sydney o sea Melbourne, yo tengo dos datos muy buenos. Tengo uno que se llama el Visitor Center. Cada ciudad de Australia tiene un Visitor Center y es increíble. Es así como la patada cultural, turística que debería tener Chile. Son unos centros
que tienen toda la información, todos los mapas, los hostales van a dejar sus folletos, entonces tú vas y son gente voluntaria, generalmente son abuelitos que trabajan en esto y te explican así como, mira, sí, para llegar a tal parte, toma este bus, toma este tren, te regalan los mapas, te regalan descuentos, es fantástico. En cada pueblo puede ser un pueblo miserable y ellos le inventan una atracción, van a tener un visitor center y es como tu mejor aliado para conseguir información. Y lo otro, que hay, como también hay muchos turistas de muchas partes del mundo, estas dos grandes ciudades saben que es súper importante y que el transporte es muy caro. Explico para que se hagan una idea, puede costar $4. $4 subirse a la micro, $4 subirse al metro. Así que, bueno, una locura, no todo el mundo lo puede pagar. Ambos datos que yo voy a dar en Sydney y en Melbourne hacen como un recorrido circular. No van muy lejos, pero al menos te puedes mover entre ese círculo de manera gratuita y eficiente. En Sydney es el 555, es un bus que va desde el Central al Circular Quay. Para que se hagan una idea, Central es una estación de metro que tú puedes llegar caminando y el Circular Quay es donde está la Opera House. Así que, y pasa a través del centro mismo de la ciudad, el centro económico, como donde están todas las tiendas, donde están todas las cosas de souvenir. Así que, y lo puedes tomar todas las veces que quieras, entre las 9:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde. Es el horario en que funciona. Así que es muy bueno cuando uno ya va así reventado, cansado con muchas cosas que compraste, lo tomas y puedes llegar a tu hostal. En Melbourne hay un tram, después voy a hacer un gran capítulo de los trams, que es el 35, que se llama así como el tramo circular. Y ahí tú puedes visitar, ese tram es antiguo, está ambientado a la antigua, con sillones de cuero, es súper bonito. Y cuando sepan un poquito más de inglés van a poder ir escuchando el tram a medida que va haciendo el recorrido, te va contando la historia de la ciudad, así como, mira a la derecha para ver el Congreso, mira a la izquierda para ver no sé qué. Así que es súper interesante. Y además que te acerca a las partes principales de Melbourne, que es el centro es un cuadrado, literal, se llama CBD, y ahí este tram pasa a través de todo eso y te deja muy cerca de la estación de trenes, del Information Center, del gran mercado que es el Victoria Market. Así que esos dos son muy buenos datos porque puedes andar gratis y puedes recorrer mucho. Ya, lo que nos trae aquí. ¿Qué nos trae a Australia? Bueno, las aventuras y encontrar un trabajo. En general, cuando tú tengas la Work and Holiday Visa ya en Chile y llegues a Australia, yo recomiendo 3 pasos principales para poder encontrar trabajo de la manera más expedita posible. Primero, yo en el video anterior dije que se fijaran bien en traer el teléfono desbloqueado. Lo repito, por favor, acuérdense de traer su teléfono desbloqueado. Nacionalmente e internacionalmente lo tienen que pedir en su compañía de teléfono. Yo ya conté mi historia de que yo lo traje solo desbloqueado nacionalmente y no internacionalmente. Y al final en Entel no me lo pudieron desbloquear. Al final tuve que pagar por internet a una persona, en fin. No, ojalá no tengan que pasar eso. Tráiganlo desbloqueado y ahí se ahorran un montón de problemas. Tú compras un servicio que te puede durar 15 días o 30 días. No puedes optar a un plan, porque todos los planes se hacen a 12 o 24 meses. En cambio, en la función prepago, te ofrecen un cierto monto de plata que tú siempre tienes que recargar el mismo monto de plata y ese monto va a significar tantos minutos, que todas las llamadas dentro de Australia, sea teléfonos fijos y celulares, vale lo mismo, tantos mensajes de texto y tantos mega o giga de navegación. El problema acá es que lo que encarecen los planes son la cantidad de megas o gigas de plan de datos en internet. Cuando llegas a tu tope, a diferencia de Chile que tú puedes tener un poquito más, no, acá se acaba el internet, ya no tienes más. Tienen que ver qué compañía les ofrece la mayor cantidad de minutos o megas por la misma plata. Las dos compañías más grandes son Telstra y Optus y ellos son de los que tienen la mejor cobertura. Cuando ya compres tu chip con tu teléfono desbloqueado, lo ingresas y ya vas a poder tener comunicación por si te quieren llamar para un trabajo. 2. Lo importante es sacar una cuenta bancaria. En todos los bancos es similar. Tú llegas, pasas tu carnet y te abren la cuenta. No es necesario tener plata básica. Nada, es muy fácil sacarla. Entregan una cuenta de débito, que es como una cuenta root en Chile. Y acá todos los bancos tienen aplicaciones de celular. Así que todas las transacciones que se hacen por internet.
Yo en general recomiendo un banco en particular que se llama el Commonwealth porque está en todos los 7-Eleven, tienen un cajero. Los 7-Eleven es como un OK Market, están por todas partes, no hay cuadra que no tenga 7-Eleven y en todos tienen cajero. Porque sacar de tu cuenta bancaria en un cajero que no es de tu banco tiene un costo de $2 o $3 por transacción. Yo no estoy dispuesta a pagarlo. Una tercera cosa que es muy importante se llama Tax File Number. El Tax File Number tienen que pedirlo cuando se vayan a quedar al menos 2 semanas en una dirección. Eso es súper importante porque tú lo pides por internet. Voy a dejar el link abajo de nuevo para que lo puedan encontrar. Es súper fácil, llenas tus datos y llenas tu dirección. Y ellos te van a entregar un Tax File Number que es como un root. El root de verdad, ¿no? Sí, un número que tú tienes que presentar cuando trabajes, que es donde se te van a descontar tus impuestos. No se asusten, no entren en pánico, porque cuando vuelvan a Chile, cuando se acabe la visa, van a recuperar la mayoría de esos impuestos. El Tax File Number es súper importante, te pueden hacer hueón con esto. Como te pueden decir, mira, te vamos a pagar $15. Y tú sí, ya, pero ¿y cuánto es el final sin mi Tax File Number? Y ahí te dicen, no, en verdad lo que te estamos pagando son $10. Yo conozco muchas personas que entraron a trabajar por 15 y al final terminaron ganando 10 y así. Así que es importante que lo pidan. Y además el Tax File Number llega en un sobre, es físico, es un papel físico, no te llega como un email, no tienes más respaldo que ese papel. Y de hecho te pasan una multa si lo pierdes. Cuando ya estén asentados en algún lugar, pídanlo, les va a llegar un sobre, sáquenle copia, porque es vital que guarden el original. Y cuando encuentren un trabajo, se les van a pedir. Y ahí ustedes lo entregan. Y listo, ahí pueden saber exactamente cuál va a ser su sueldo real. Bueno, cuando ya tengan su teléfono australiano, su cuenta bancaria, su Tax File Number, que son estas 3 cosas las pueden sacar en un día. Es como, son trámites muy rápidos y que son muy fáciles de hacer, no tienen costo alguno y son de las primeras, tú apenas llegues tienes que hacer estas 3 cosas para poder encontrar un trabajo. Ojalá traigan su currículum impreso porque acá no es caro imprimir, no es fácil encontrar lugares donde te lo impriman. Copias, saquen cuando te llegue la Granted Visa, el papelito, es un papel ordinario pero es un papel mal que mal, imprímanlo también, traigan fotocopias de su pasaporte y con todo eso empiezan a buscar trabajo. Pueden empezar a buscar trabajo físicamente como visitando todas las tiendas y entregando. O hay una página que se llama Gumtree, que es como un mercado libre que en general se basa en compra y venta de artículos usados, pero además se dan muchos datos así por internet, como necesito mesera, necesito ayudante de cocina, y ahí yo postulé a muchos trabajos de ese estilo. Su currículum traten de embellecerlo un poco, porque acá a nadie le gusta la gente como sin experiencia. Entonces no importa, aunque hayan atendido el matrimonio de su hermana, tienen que poner alta experiencia en manejo de bebestibles. Puras cosas así que vayan adornando su currículum y hagan sentir como que han trabajado alguna vez antes, aunque sea mentira, no importa. Háganlo igual, porque a nadie le gusta la gente sin experiencia y no los van a contratar si salen así como recién salidos de la universidad, con una práctica. No les interesa. Hay mucha gente dando vuelta, hay de todos los países buscando trabajo, entonces necesitan como la persona más capacitada. Lo otro el último dato que les puedo dar es los primeros días que lleguen en sus hostales. La mayoría de los hostales no tiene wifi gratis, tiene como 2 o 3 computadores fijos con internet, que por supuesto hay que peleárselos todo el día para poder conectarse. Y es quizás normal, pero yo he tenido la suerte de siempre ir a lugares que me dan desayuno, aunque sea un té. Acá no, en ninguna parte te dan desayuno. Así que los lugares más baratos para comer, que es como la principal preocupación los primeros días, es un supermercado que se llama Aldi, que sería parecido a Cuenta, como en onda de cajas apiladas y tú vas sacando los productos. Y respecto a la carne, huevos, fruta y verdura, es el Victoria Market, que ese va a ser nuestro próximo capítulo. Vamos a andar más en él y van a ver lo maravilloso y fantástico que es y lo entretenido, que a mí me encanta ir. Así que, bueno, amigos chilenos, cuando vengan y tengan todas las cosas que ya mencioné, las copias, el celular, el banco, el número de impuestos, tienen que hacerse un poco el ánimo de buscar trabajo. Hay mucha gente dando vuelta, pero lo van a conseguir. Así como hay mucha gente dando vuelta, hay mucha gente que se va. Es bien cíclico. Así que súper bien, éxito, ánimo, espero que tengan una buena llegada a Australia y nos vemos en el próximo capítulo, especial de comida. Chao. Una última cosa, yo no les voy a andar pidiendo como otras
youtuber así como, ay, por favor, pones clic en el botón de me gusta de acá abajo y suscríbete y no sé qué, bla, 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 porque no me interesa tener 1000 me gusta o no sé. Lo que a mí me interesa es que si tú encuentras que esto es útil, que a alguien le pueda servir, compárteme. Su me gusta es mi alimento, me anima a seguir haciendo videos y me siento muy bien haciéndolos, así que si te gusta, compártelo. Eso es. Gracias a todos, espero que les sirvan todos los datos y nos vemos en el próximo capítulo de Chilena en Australia. ¡Chao!